Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en esta mañana. Doy gracias a Dios que nos concede estar aquí para compartir la palabra del Señor. Eh, Quiero decirles que es una bendición lo que Dios nos da cada día, que hace que el sol salga sobre justos e injustos, que hace que cada día su gracia nos sostenga y nos dé de su amor cada día, cada mañana. Quiero empezar este podcast haciendo una oración para que Dios lo bendiga y Dios sea quien guarde a los que nos escuchen, a los que estén al pendiente. Ahora lo decidí hacer a esta hora porque tengo el día ocupado y mañana estaré todo el día encerrado. Entonces decidí hacerlo hoy para poder transmitir. Si lo ven retransmitido, pues deseo que el Señor los bendiga y que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Y haré una oración para que Dios sea el que obre en cada una de las personas que escuchen este podcast. Si tú estás pasando una depresión, si tienes ganas de desvivirte, si tienes una enfermedad terminal que te han dicho los doctores que ya no hay remedio, si te han dicho que ya no hay salida, quiero decirte que Cristo es la respuesta, Él tiene la sanidad. Dios puede sanarte, Dios puede levantarte. Para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Él. Lo que para los médicos y para la ciencia eh, eh, es imposible, para Dios todo es posible. Él es el dueño de todas las cosas y de todo lo que existe. Así que daremos gracias a Dios por este día y pediremos que Él sea el que sane a los que estén enfermos y Él sea el que obre en cada uno de nuestros amigos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor. Te doy la gloria, la honra y la alabanza, Padre eterno, y te pido que tú seas, Señor, el que toques los corazones, que rompas las cadenas, las ataduras que están atando a nuestros amigos, Señor. Toda enfermedad, toda obra del enemigo, toda depresión, toda ansiedad, Padre. Todo lo que esté quitándoles la paz, Señor, en el nombre de Jesucristo lo reprendemos, porque tú dijiste en tu palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Así que hoy clamamos a esa paz que tú das, Padre, para que la des a cada uno de mis amigos, a cada uno de mis hermanos que escuchan este podcast. Tú seas quien los toques, quien sanes al que esté enfermo, quita la ansiedad, la depresión, quita las ganas de desvivirse, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda persona que esté enferma de cáncer, en el nombre de Jesucristo, reprende esa enfermedad y la mando al abismo. Todo el que esté enfermo de diabetes, lo mando al abismo. Todo el que tenga esclerosis múltiple, la mando al abismo. Todo el que tenga una enfermedad terminal, la mando al abismo en el nombre poderoso de Jesucristo. Los que tengan VIH los reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret y la mando al abismo. Declaro sanidad sobre cada uno de mis hermanos, de mis amigos. Tú seas quien unjas mis labios para que tu palabra, Padre, salga de mis labios. Que tu Espíritu Santo sea el que hable. Que tu Espíritu Santo sea el que dé la palabra por medio de mí, Señor, y sea el que toque los corazones. Porque nosotros solo somos instrumentos tuyos. Tú eres el que haces la obra, porque tuya es, Padre, para tu honra y tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Doy gracias a todos los que se tomen un tiempo para acompañarme, para compartir la palabra con ustedes. Doy gracias a mi esposa que pues me ayuda a poder hacer esto posible, que me ayuda a transmitir esta palabra para los que quieran escucharla. Doy gracias a Dios por ella, por su apoyo. Mi amigo Javier, Javier, estoy orando por ti. Estamos orando y es más, voy a hacer una oración especial por tu hijo para que Dios obre y sanidad en él y se recupere pronto de lo que pasó. Pido oración por mi amigo Javier y su familia para que Dios lo siga ayudando y lo siga fortaleciendo. Gracias a Dios, Dios obró de manera maravillosa y damos gracias a Dios por ello. Que tu hijo se recupere pronto y que pronto podamos verlo de vuelta sano y echándole ganas de nuevo a todo lo que venga y que Dios obre en su corazón también. Bendito Padre Celestial, te pido por el hijo de mi hermano Javier, Señor. Bendice a su hijo, Señor. Toca a Erika y a Javier, bendice esta familia, a Dylan, Jared, Cassandra, esta familia, Padre, guárdala, cúbrela, Señor, y tú seas quien tu mano poderosa los guarde y los sostenga en estos momentos, Señor. Dales fortaleza y ayúdalos a salir adelante en la adversidad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén.
Saludos, Mirna, un abrazo. Saludos, sobrina. Te bendiga y te guarde. Y quiero empezar a hablar de este tema que Dios me puso en mi corazón. Y lo titulé Con amor nos trata. Eh, lo titulé Con amor nos trata porque Dios nos ama tanto que Él al que ama corrige. Y tomé como base el texto que está en Hebreos 12 del 6 al 9 y dice de la manera siguiente. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su Hijo. Ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos la vida eterna. Podemos ver cómo el apóstol Pablo nos habla de cómo Dios corrige a los que lo sirven o a los que lo honran. Cómo los que son sus hijos tienen que ser corregidos por nuestro Señor Jesús. Muchos en este tiempo que estamos viviendo actualmente pensamos que por el hecho de ya aceptar a Cristo en nuestros corazones ya somos salvos y ya nada puede quitarte la salvación o nada de lo que hagas va a tener una consecuencia. Creemos y nos hacen creer muchas religiones o muchas personas que interpretan la palabra a su manera, haciendo ver como que Dios es amor, Dios es un Dios complaciente, y ya siendo salvo ya no tienes nada que hacer y ya no tienes por qué tú seguir un lineamiento. Pero dice la palabra del Señor en Juan 14:15, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. El mismo Señor Jesucristo dijo que si nosotros queríamos demostrar que lo amábamos, teníamos que cumplir sus mandamientos, sus lineamientos que Dios nos dejó en su palabra. Saludos, mi hermano Ramón Ponce, un abrazo, mi hermano, Dios te bendiga. Y podemos ver que Dios quiere que nosotros cumplamos lo que Él dejó en su palabra, que demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que no hagamos lo que un grupo de personas muchas veces nos hacen que hagamos con tal de estar afines a ellos. Que no debemos de estar afín a las personas, sino que debemos de estar afín con lo que el Señor Jesucristo nos dicta en su palabra. Que tenemos que estar afín con lo que el Señor mandó en su palabra. Una de las cosas principales que tenemos nosotros que estar afines es amar a Dios sobre todas las cosas, que son los mandamientos principales que Dios nos mostró. Tenemos que dejar todo por nuestro Señor Jesucristo. No podemos poner nada sobre nuestro Dios. Y en esto quiero decir que no puedes poner nada sobre Dios, que es tu esposa, tus hijos, tu madre, tu hermano. No hay nada que esté sobre nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo está sobre todas las cosas. Principalmente tenemos que amarlo a Él primero que a nada. No hay nada que esté sobre el amor que tenemos que tenerle a nuestro Señor Jesucristo. Y después debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en estos dos mandamientos haces la voluntad de Dios. Si tú haces estos dos mandamientos, te puedo casi asegurar que estás cumpliendo con lo que Dios manda en toda su palabra. Porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas, nunca le vas a faltar, nunca le vas a fallar, porque vas a saber que si le fallas, lo vas a hacer sentir mal. Por eso dice en su palabra que no contristemos al Espíritu Santo que habita en nosotros, ya que al contristarlo lo hacemos sentir mal y hacemos que el Señor se sienta triste porque hacemos cosas que no son del Señor. Pero nosotros en nuestra humanidad nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. No queremos hacer la voluntad. Se nos hace difícil hacer la voluntad de Dios. Y no queremos caminar conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Y el Señor nos dejó un lineamiento, nos dejó su palabra para que miráramos lo que pasa cuando no sigues lo que Él manda.
Nos dejó su palabra para que miráramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que veamos, que viéramos lo que el Señor, lo que pasa cuando tú no sigues a Dios. Y podemos ver cómo cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó con mano fuerte y brazo extendido, lo sacó de la cautividad de Egipto. Dios lo sacó con amor, pero el pueblo rápido se olvidó de lo que había hecho el Señor. Y ahí ya en el desierto, cuando Dios le estaba dando las leyes, ya estaban adorando un becerro y Dios se enojó muchísimo. Porque era tan pronto que ya los había sacado cuando ya habían dado la espalda al Señor. Vemos cómo el pueblo pierde el rumbo y después lo pasa a un proceso de 40 años en el desierto. Y todo ese pueblo rebelde que no había querido obedecer al Señor muere en el desierto, pero por amor a su pueblo, a los descendientes de ellos, los entró a la tierra prometida. Y cuando entran en la tierra prometida, Josué en el 23, 15 y 16 dice, pero así como ha cumplido con todo lo bueno que les prometió el Señor, porque el Señor les cumplió con todo lo que les había dicho, que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel, que les iba a dar esa tierra en posesión. Dios se los cumplió. Pero dice, también cumplirá el castigarlos si lo desobedecen. Dios hizo un trato con ustedes y espera que lo cumplan. Si ustedes no les son fieles, sino que adoran a otros dioses, Él se enojará y los castigará hasta que no quede uno solo de ustedes en esta buena tierra que nuestro Dios nos ha dado. Josué 23 del 15 al 16. Vemos cómo el Señor les da esta tierra que fluye leche y miel y les va expulsando a todas las naciones que hay ahí. Sin embargo, los israelitas se corrompen y empiezan a revolverse con estas naciones. Vienen los jueces. Y en los jueces el Señor decide dejarlos hacer como quieran, y el Señor va tratando de poco a poco levantando hombres para alinearlos, para que se alineen a su propósito. Pero el pueblo de Israel anda perdido, desenfocado, no entienden y han dejado de lado el primer amor, han dejado de lado los mandamientos que Dios les dio, han dejado de lado seguir los preceptos que Dios les dio. Después piden rey, llega el rey Saúl, el cual el rey Saúl pierde el rumbo también. Y deja de seguir a Cristo por su propia soberbia, al creerse que por medio de él se estaba haciendo porque él era capaz, porque él era fuerte, porque era hombre de batalla. Y se empezó a creer y a vanagloriar y a creerse que él era el que hacía las cosas, que él era el que libraba a Israel en las batallas, que él era el que hacía todo lo que pasaba en Israel. Y Dios le quita el trono y se lo da a David. Y David es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que lidera al pueblo de Israel bien. Comete errores, pero entiende que él es un humano y se arrepiente y Dios lo corrige. Por amor a él lo corrige, pero él se humilla. Y Dios trata con él y no le arrebata el reino, porque Dios ve un corazón arrepentido, un hombre que pide clemencia y pide perdón al Rey de Reyes, y el Señor lo perdona y lo restituye en su reino hasta el final de sus días. Pero vemos cómo llega Salomón, el cual también se corrompe. Y empieza así cada rey que va llegando, cada vez van peor, en peor, en peor, al grado que empiezan a adorar a otros dioses, aún inclusive en los atrios del Señor, cuando Manasés va y pone nomás una pared que divida del lugar santísimo a donde tenía el santo de Baal y de Astarot. Vemos cómo el pueblo se corrompió completamente y perdió el rumbo. Y vemos cómo el Señor empieza a castigarlos, mandándole ejércitos que vayan y los sometan, pero ellos no dejan su mal proceder. Vienen los profetas, les dan palabra y les dicen lo que viene, pero aún así el pueblo de Israel no quiere entender que Dios les está hablando por amor a ellos, porque les está tratando de corregir su camino, pero el pueblo de Israel lo que hace es matarlos y sacarlos de su camino y de su vida.
no entendiendo que Dios los amaba y por amor a ellos mandaba a estos hombres a darles palabra y decirles que lo que estaban haciendo no estaba bien. Le habla a los reyes y les dice que lo que están haciendo, Dios está enojado y que los va a llevar al cautiverio, pero el pueblo de Israel está cegado. Los jefes de Israel, los jefes de las tribus están cegados, están completamente perdidos en la idolatría y en la maldad que hay en sus corazones, creyendo que Dios no mira lo que hacen, creyendo que Dios está ajeno a lo que están haciendo, creyendo que Dios está lejos de donde están ellos. Pero Dios dejó muchas veces de darle lo que les correspondía por causa de su pecado, por causa de su maldad. El Señor se alejó y puso una barrera entre ellos y Él por causa de su pecado, esperando que cuando miraran su aflicción, cuando miraran que no llovía, cuando miraran que no había comida, cuando miraran que estaban siendo sometidos por otros pueblos, y en ese momento entendieran que era un castigo de Dios y volvieran su vista a Él y le clamaran y le pidieran clemencia y buscaran su rostro, y así entendieran que lo que estaban pasando era por causa de sus delitos y sus pecados, por no entender que lo que estaban haciendo era desagradable delante de los ojos de nuestro Dios. Porque muchas veces nosotros no entendemos que Dios hace las cosas para que nosotros volvamos nuestra vista a Él, para que nosotros busquemos su rostro, para que nosotros busquemos su amor inefable y eterno. Pero nosotros, lejos de eso, muchas veces, en lugar de entender, nuestro corazón se endurece más y seguimos alejándonos de Él. Y podemos ver cómo al profeta Ezequiel lo lleva y le dijo, entonces me dijo, mira, los jefes de Israel, dice, allí los tienes cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos creen que he abandonado el país. Por eso piensan que no los veo. Pero esto no es todo. Todavía dice, vas a ver cosas peores. De allí me llevó a la entrada norte de su templo. Allí vi sentadas unas mujeres que lloraban por el dios Tamuz. Entonces Dios me dijo, ¿ves esto? Pues todavía vas a ver cosas peores. Luego Dios me llevó al patio que está dentro del templo. Y vi que entre el patio y el altar había unos 25 hombres que estaban de espaldas al lugar santo y mirando hacia el este, arrodillados, tocando el suelo con la cara, y adoraban al sol. Entonces Dios me dijo, ¿ya viste, Ezequiel? ¿Ya viste, Ezequiel? Parece que el pueblo de Judá no se conforma con cometer tantos actos repugnantes aquí en el templo. También ha llenado de violencia todo el país, todo el tiempo me están haciendo enojar. Y para colmo me obligan a oler los ramos malolientes con que adoran a su ídolo. Estoy tan enojado que voy a castigarlos sin ninguna compasión. Y a gritos me pedirán que los perdone, pero no les haré caso. Porque con cuánto amor el Señor les hablaba y les decía que recapacitaran, que entendieran que lo que estaban haciendo no le agradaba, que Él era algo repugnante ante Él, que eso era algo que ante su presencia llegaba con un olor rancio, así como olemos cuando la carne se pudre, así le daba el olor al Señor, un olor putrefacto. Pero el pueblo de Israel no quería entender. ¿Y qué pasó? Perdieron la tierra que Dios les había dado. Fueron llevados a Babilonia al exilio. Fueron sometidos. Y aún así el Señor les restituyó, les dejó un rey para que los gobernara a los que quedaron ahí. Pero fueron rebeldes también. Se volvieron a rebelar. No querían entender porque el pueblo no quería mirar. No querían oír a Dios. No querían escuchar a los profetas.
Aunque Dios con amor les hablaba para que reentendieran y recapacitaran, no querían entender, no quisieron nunca volver su vista al Señor. Y en Ezequiel 20, 27 al 29 y 43, 44 dice: por todo esto habla con los israelitas y diles de mi parte lo siguiente: también los antepasados de ustedes me ofendieron con su infidelidad. Cuando yo les entregué la tierra que había prometido darles, ellos hicieron pequeños templos en lo alto de los cerros y bajo la sombra de los árboles, y allí presentaron toda clase de ofrendas a los dioses falsos. Y yo les pregunté: ¿por qué adoran ídolos en estos pequeños templos en lo alto de los cerros? Israelitas, ustedes han sido malvados y corruptos, pero no los castigaré como se merecen. Voy a tratarlos bien solo por honor a mí mismo. Y cuando ustedes se acuerden de su mala conducta y de todas las malas acciones por las que los rechacé, sentirán asco de ustedes mismos. Y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel, que cumplo mi palabra. Podemos ver cómo Dios rechaza a Israel y lo expulsa y lo lleva al cautiverio a todo el pueblo de Israel. Y los hace sufrir un exilio porque no querían entender. No querían entender que Dios los amaba tanto. Y ahora estamos en un nuevo pacto. Estamos en un pacto nuevo que Dios hizo con nosotros. Ya no estamos conforme a la ley, ahora estamos conforme a la gracia. Y muchos creen que porque estamos en la gracia todo está permitido, todo se vale. Creemos que porque estamos en la gracia no hay consecuencias por nuestro pecado. Pero déjame decirte que el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. Dios no tiene diferencia. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. No hay variaciones en nuestro Dios, solo que ahora la ley está inscrita en nuestros corazones. Ahora la ley está inscrita en nuestras vidas. Ahora le adoramos en espíritu y en verdad. No ocupamos que anden diciéndonos un sacerdote lo que tenemos que hacer, porque el Espíritu Santo ahora habita en nosotros, el cual nos redarguye y nos dice y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el cual nos lleva a entender qué debemos hacer y cómo no debemos vivir. Por eso dejó su palabra para guiarnos y entender lo que no debemos hacer. Muchos creen que Dios no los mira y en la oscuridad van y hacen cosas aberrantes a nuestro Dios. Muchos en este tiempo participaron de Halloween creyendo que Dios se agrada de que anden ahí adorando a entes malignos. Muchos fueron al panteón a prender veladoras y poner fotos en el panteón a sus familiares, creyendo que eso le agrada a Dios, que hagan espiritismo. Creyendo que a Dios le agrada el espiritismo. ¿Crees que Dios se agrada de que vayas y honres a un muerto que ya no está, que dice que ya nada sabe, el muerto ya no existe porque está estipulado al hombre que muere una vez y después el juicio? A Dios no le agrada nada de eso. Y Dios nos dejó su palabra para que lo entendiéramos. Porque está estipulado que nosotros moriremos, pero seremos devueltos a la vida para vivir eternamente con Cristo en un cuerpo incorruptible, el cual nos dará el juez justo para que adoremos y estemos delante de su presencia. Pero nosotros no tenemos por qué andar yendo a rendirle culto a los muertos. No tenemos por qué andar poniéndonos a darle honra al muerto. No quiero con esto decir que no está bien que recuerdes a tu familiar o a la persona que amamos. Una cosa es que tú lo recuerdes, otra cosa es que tú en un día que la gente festeja a la muerte vayas y le rindas culto a la muerte. Nosotros no tenemos por qué rendirle culto a entes que ya fueron derrotados por Jesucristo en la cruz. Nosotros ahora vivimos conforme la gracia. La gracia que nuestro Señor Jesucristo tuvo de sacarnos del mundo de donde estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. El Señor abrió nuestro entendimiento para que entendiéramos que éramos nuevos en Cristo, que teníamos una nueva vida.
Porque dice en Romanos 6, 10 al 13, cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. El pecado ya no tiene poder sobre ti, amigo, mi hermano. El pecado ya no tiene poder porque Dios lo derrotó en la cruz. Dios lo exterminó en la cruz. Ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso debemos de avivar el fuego que tiene que haber en nosotros del Espíritu Santo, para que ese te guíe y te permita no pecar, para que cuando vayas a caer en el pecado te redarguya y te diga eso que estás haciendo no está bien. Ya sea que andes hablando de tu hermano, ya sea que andes haciendo cosas que no debes, ve y pide perdón y reconcíliate con él, porque Dios dice en su palabra que debemos de hacer lo que dice su palabra, y dice su palabra que nosotros no debemos de andar en disensiones, no debemos de andar en chismes, no debemos de mentir, no debemos de robar, no debemos de hacer maldición, no debemos de ir a andarnos embriagando, emborrachando, no debemos de andar participando de cosas paganas, no debemos de hacer nada de esto. Eso lo dice su palabra. No debemos de andar acostándonos hombres con hombres ni mujeres con mujeres, y no lo digo yo, lo dice su palabra. Son cosas que el Señor dejó establecidas, cosas que en este tiempo quieren cambiar por la humanidad. Ay no, pobrecito, ¿cómo le vas a decir que él tiene que dejar eso? Claro que lo tiene que dejar porque su palabra lo dice, y yo prefiero servir al Dios Todopoderoso y decir lo que el Señor dice en su palabra, agradar a los hombres. Y si por eso voy a sufrir persecución, si por eso me van a decir o me van a dejar de hablar, o si por eso van a dejar de seguirme, o si por eso me van a quitar de las redes sociales, no me importa. Prefiero servir al Señor Jesucristo que servir los lineamientos de este mundo, porque yo no estoy para agradar al mundo ni para agradar a la gente. Yo estoy para agradar a nuestro Señor Jesucristo, y Él me invita a que te diga que si tú sigues haciendo esto, no lo vas a agradar y vas a pasar consecuencia, porque todo el pecado trae consecuencia. Todo el pecado trae cosas que nos vienen por causa del pecado. Después nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo estas cosas? ¿Por qué? Porque estamos alejándonos de Dios y haciendo cosas que Dios no quiere que hagamos, cosas que son abominación a nuestro Dios. Y muchas veces somos tan ingenuos que pensamos que en lo oscuro lo podemos hacer donde nadie se da cuenta. O de no hay ningún hermano, vas a un viaje y andas en un lugar lejos, aquí lo voy a hacer, al cabo aquí los hermanos no me miran. Pero lo más importante es que el único que te debe de importar te está viendo, porque el único que siempre nos mira y está en todo lugar es nuestro Señor Jesucristo. Él siempre te está mirando lo que andas haciendo. No importa el lugar en que estemos, no importa el lugar en que andemos, el Señor siempre nos está observando y siempre está al pendiente de sus hijos. Y tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento de lo que pasa cuando tú ofendes al Espíritu Santo y lo quieres hacer creer que es un tonto que no se da cuenta de lo que tú estás haciendo. Lo vemos cuando llegaron frente al apóstol Pedro, Ananías y Zafira. Y Pedro le dijo, ¿por qué hiciste caso a Satanás? Creíste que podías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero antes de vender el terreno. Ya era tuyo. Y de tu esposa, ya era tuyo el terreno. ¿Por qué prometes a Dios lo que no le vas a dar? Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? Nos has mentido a nosotros. No a nosotros, le dijo el apóstol Pedro. No nos mentiste a nosotros. A nosotros, ¿qué importa que nos mientan? Yo no soy nadie, a mí me puedes mentir, a mí me puedes decir que andas haciendo cosas, a mí me puedes decir lo que tú quieras, a mí yo soy un simple mortal como tú, un simple servidor de Cristo como cualquiera, pero al Espíritu Santo no le puedes mentir, al Espíritu Santo no hay nada que se le escape. Y al oír esto dice que Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron a Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Dice, todos los que estaban se asustaron, sintieron miedo porque vieron lo que era mentirle al Espíritu Santo. Como 3 horas más tarde llegó Zafira, sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es.
respondió ella. Ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu Santo del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te van a enterrar a ti. Porque el mentir al Espíritu Santo es algo grave. Tú puedes mentirle a quien quieras, pero tú no prometas lo que no vas a cumplir. Si prometiste darle algo al Señor, dáselo. Si prometiste dar diezmos, dáselo. Si prometiste dar una ofrenda, dásela. Porque le estás mintiendo al Espíritu Santo y al que estás engañando es al Espíritu Santo. Tenemos que ser honestos con lo que prometemos. Porque si no vas a tener consecuencias. Vas a tener consecuencias en las cuales vas a empezar a perder cosas que amas, cosas que tú quieres, porque el Señor no se agrada cuando uno lo engaña, cuando uno no le da lo que le corresponde. Y con esto voy a cerrar, porque el amor de Dios es muy grande. El amor de Dios es hermoso y grande en misericordia. Le dijo el Señor a Pedro, cuando el enemigo lo pidió para zarandearlo como a trigo, le dijo, pero yo he pedido que Dios te ayude para que te mantengas firme, porque un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Todos dejaron a Jesús cuando Jesús fue crucificado. Todos le dieron la espalda al Señor. Pedro y todos los apóstoles que habían andado con él. Después de mirar las maravillas que Dios había hecho, que anduvo sobre el agua, cuando les dijo repetidamente que iba a morir pero que iba a resucitar. De todas maneras le dieron la espalda creyendo que era un simple hombre que había muerto y que ya no había ninguna cosa que hacer. Pero Dios demostró su grande amor, hablando con él y restituyéndolo en el lugar que necesitaba estar para volver a sus hermanos en sí. Así hoy te digo que si has fallado, si has cometido un error y te has alejado de Cristo, si le has dado la espalda, el Señor es amplio en misericordia. Él lo que quiere es que tú vuelvas tu vista a Él y te reconcilies con Él, y su amor es tan grande y hermoso que Él te va a restituir. Si pasaste un proceso difícil y en ese proceso renegaste de Dios y te alejaste porque te corrigió y no entendiste que la corrección era para que enmendaras tu camino, hoy quiero decirte que esa corrección era para que tú volvieras tu vista a Él. No seas como el pueblo de Israel, que después pierdas la tierra y lo que Él te dio y pierdas todo lo que el Señor te dio. No pierdas lo que el Señor te puso en tu camino por rebeldía, por no entender que Dios quiere que enmiendes tus pasos, que enmiendes tus caminos y vuelvas tu vista a Él. En Hebreos 12, del 11 al 13, dice, desde luego que ningún castigo nos gusta. En el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Por todo esto, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Porque la vida es como una carretera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas. Es como una carrera, perdón. Y tienen cansadas las manos y débiles las rodillas. Cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Entendamos que lo que Dios quiere es que nos enmendemos, que enmendemos nuestro camino. Claro que duele la corrección, claro que duele el castigo, claro que duele el proceso duele, el proceso lastima. Pero ahí es cuando tenemos que agarrarnos más fuerte de la mano del Señor y decirle, Señor, yo te amo. Y sé que me estás pasando por este proceso porque fui rebelde, porque no quise oír tu voz, porque no quise atender a tu llamado. Pero hoy, Señor, quiero decirte que quiero que tú me sanes, quiero que tú me levantes, quiero que tú me quites este proceso, que tú me saques de este proceso
con bien, para poder servirte, para poder amarte, para poder glorificarte, para poder proclamar tu nombre, para poder poner tu nombre en alto y decirle a la gente que tú vienes pronto por tu pueblo, que tú estás esperando que se vuelvan a ti porque tú vuelves pronto, porque Cristo ya viene por su iglesia, porque Él está a la puerta y llama, y que oye su voz, entrará a Él y cenará con Él y Él contigo. Él te ama y quiere que le abras las puertas de tu corazón. Quiere morar en tu corazón y quiere llenarte de paz y de benignidad. El Señor quiere que lo amemos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. No importa el proceso, no importa lo que estés pasando. Escucha lo que dice Pablo. Ningún castigo nos gusta recibirlo, pues nos duele, porque el proceso duele. El proceso castiga, hace sentir dolor. Pero no seamos rebeldes como Ananías y Zafira. No seamos rebeldes como el pueblo de Israel, que tuvo que perder la tierra y pasar un proceso muy largo para que Dios lo restituya. Seamos obedientes y escuchemos la voz de Dios y entendamos el llamado para que Dios nos restituya lo que hemos perdido. Y sobre todo, que no perdamos el nombre en el libro de la vida. Que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, que es lo más importante. Porque como le dijo a los apóstoles, no se maravillen de que los demonios salen. No se maravillen de lo que pasa, de lo que se hace en mi nombre. Maravíllense y regocíjense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Para que cuando allá se pase lista, nosotros digamos, heme aquí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y que nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Amigo, hermano, deseo que el Señor te bendiga y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. No te apegues al proceso. Hay procesos difíciles. Hay veces que son pérdidas de un familiar. Hay veces que pierdes lo material. Hay veces que te quedas sin nada. Pero recuerda que Dios siempre está ahí como poderoso gigante esperando que tú lo veas. Y Él te levantará y te restituirá. Todo lo que has perdido te lo restituirá. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hermano Ramón, que Dios lo bendiga, mi hermano. Te mando un fuerte abrazo. El Señor sea contigo y te guarde y siga llenándote de su paz. Dios los bendiga a todos los que me acompañaron. Que Dios los guarde. Agradezco a los que los sigan compartiendo para que la palabra del Señor se dé. A mí no me interesa, la verdad, ganar likes. Dios sabe que yo esto lo hago por amor a su obra y porque un alma sea tocada. Si un pecador se arrepiente, si alguien vuelve su vista a Dios, para mí eso es lo mejor. Que te arrepientas y vengas a Cristo. Eso es mi ganancia. Que vuelvas tu vista a Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde. Nos vemos la semana que entra a la misma hora. Que Dios los bendiga y los guarde.